Buen día, estudiantes, ¿cómo están? Bueno, va un nuevo videíto. Vamos a pasar a la última etapa del proyecto antes de la evaluación, que es la planificación. Es la última etapa de la parte de diseño que venimos trabajando. Ustedes ya han trabajado con los objetivos y también con la búsqueda de información, y ahora toca definir las actividades que van a darle vida, ¿no?, a este proyecto que están pensando por el grupo. Para eso les armé un PDF, un PowerPoint, que ahora lo voy a poner para explicarles un poco de qué va, de qué se trata esta planificación. A ver. Bueno, como les decía, es la última parte de la etapa 2, que es la etapa de diseño. La etapa 1 fue la de diagnóstico y la etapa 3 va a ser la de evaluación de ese proyecto que han desarrollado. Y a esta etapa de planificación corresponde dos cosas. Por un lado, la elaboración del plan de actividades, que responde la pregunta de qué actividades hay que realizar, qué es necesario realizar para llevar a cabo el proyecto, y la programación, que es el relleno, digamos, de esa planificación, más puntilloso, ¿no? Vamos a empezar preguntándonos, entonces, ¿qué significa planificar? Como la palabra lo indica, planificación habla de un plan, de diseñar un plan con acciones, con actividades para alcanzar un objetivo en un plazo de tiempo. Eso es a grandes rasgos la palabra planificar, digamos, a eso hace referencia. Me parece interesante que traigamos esta palabrita un poco a la reflexión y que veamos que en realidad todo el tiempo estamos planificando. Todo el tiempo me refiero a que en nuestra vida cotidiana hay planificaciones de por medio, no solamente se dan en los proyectos. La planificación sucede porque muchas veces nos vemos en las situaciones de tener que estar pensando qué vamos a hacer con respecto a alguna situación y qué actividades vamos a realizar. Y como nuestros días, digamos, se componen de muchas actividades, muchas veces vamos organizándolas. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos en que tenemos que ir a entrenar, sabemos que si entrenamos el día miércoles, el día martes, vamos a lavar el equipo de entrenamiento. Sabemos que si vamos al súper tenemos que comprar determinadas cosas. Bueno, no tengo más carne en la heladera, bueno, voy al súper y ¿qué tengo que hacer? Ir primero a comprar la carne, después ir a comprar arroz, después voy a ir a comprar cosas de limpieza, por ejemplo, ¿no? Y primero voy a ir al súper y después voy a ir a la tintorería, por ejemplo. Todo eso implica poner en acción una planificación, ¿no? Porque diseñas actividades, por más simples que sean, para conseguir algún objetivo y tener la mayor cantidad de beneficio posible, ¿no? Que sea lo menos riesgoso, lo menos trabajoso, que sea más ágil, más rápido, más práctico. Entonces, bueno, la planificación está presente en nuestras vidas. Si se ponen a pensar, seguramente van a encontrarse que en muchas situaciones ustedes están planificando.
Eh, ¿Y de qué se trata esta planificación? Se trata de administrar los recursos y el tiempo con el que contamos. Eh, Como decía recién, si primero vas al súper y después a la tintorería, es porque te diste cuenta que el súper cierra antes, por ejemplo, y la tintorería después. Entonces, si vos querés hacer esas dos cosas en el mismo día, vas a planificar, vas a organizar para obtener el mayor beneficio posible, es decir, poder hacer las compras en el súper y poder luego ir a llevar la ropa a la tintorería. Cosa que nunca hacemos, o por lo menos yo nunca llevo nada a la tintorería, pero hay gente que lo hace y es un plan eh, que puede planificarse, ¿no? Bueno, ahí pueden leer en el texto que una persona como ustedes seguramente tiene que dividir su tiempo entre sus actividades académicas, como ir al cole o ir a la academia de inglés, sus actividades deportivas, sus actividades sociales, juntarse con amigos, amigas, tener un tiempo de recreación, de ocio, de jugar los videojuegos, todas esas son actividades que tenemos en nuestros días, en nuestro día a día, y implican esta organización, ¿no?, de actividades para poder darle tiempo a todo. Eh, a sabiendas de que, por lo general, tenemos que estar dividiendo el tiempo para nuestras actividades, porque hay un tiempo social impuesto, ¿no? Por lo general, en el cole te piden una actividad para la próxima semana, como hago yo siempre, entonces eso ya es imponerles un tiempo. Bueno, como tengo un tiempo acotado, o un tiempo que no depende enteramente de mí, bueno, voy organizando eso. O por ejemplo, socialmente se impone un tiempo de ir a la escuela, de lunes a viernes, a la mañana ustedes van a la escuela, o tienen clases virtuales en este contexto. Entonces, bueno, ¿cómo organizo el resto del día? Bueno, ahí se pone en acción una planificación, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué significa, qué rasgos adquiere la planificación para un proyecto? Para un proyecto de algún tipo, de cualquier tipo. La planificación no es tan diferente a la que venimos hablando. La planificación para un proyecto también requiere de una organización, de una elaboración, de un plan de actividades. Pero es importante saber que en un proyecto esas actividades van a estar todas organizadas y secuenciadas, es decir, una detrás de la otra, ¿no? Con una lógica, porque con un proyecto nosotros siempre estamos buscando un objetivo, lograr un objetivo en particular, o obtener algún resultado. Entonces, esas actividades tienen que estar ordenadas con algún sentido para llegar a ese objetivo. Ustedes ya definieron los objetivos que tienen en sus proyectos. Entonces ahora van a pensar una por una qué actividades van a hacer para llegar a esos objetivos. Esto es un poco lo que charlamos en una de las videollamadas donde separábamos lo que eran los objetivos de las actividades a realizar. Hacer una cuenta de Instagram no es un objetivo, sino que es una actividad para realizar un objetivo, que es informar sobre tal tema mediante una cuenta de Instagram. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, en un proyecto de planificación hace referencia a elaborar secuenciadamente un plan de actividades y tareas para cumplir objetivos y lograr resultados buscados en un tiempo determinado, ¿no? Eso también es importante. La planificación va desde una fecha o desde un tiempo hasta otro, y cada una de esas actividades tiene un tiempo particular para desarrollarse, que lo eligen ustedes, o cada equipo de trabajo, dependiendo del proyecto que esté implementando, ¿no? Entonces, en el momento de definir esos tiempos, también se definen las prioridades. Bueno, esta actividad es central, entonces sí o sí tiene que tener más tiempo. O esta actividad es central, entonces sí o sí tiene este pequeño tiempo, pero lo tenemos que hacer en esta primera etapa, o en esta fecha. En cambio, esta otra actividad es un poco más secundaria, podemos tener más tiempo, entonces podemos prolongarla más, o podemos dejarla para el final.
todo eso son es un orden que ustedes mismas le van a dar a las actividades que ustedes propongan para su propio proyecto, ¿no? Pero sí es importante saber que todas esas actividades responden a una lógica, a un sentido, no solamente es una cuestión de poner actividad y actividad y actividad tras actividad, sino de poner las actividades necesarias que ustedes consideren para lograr los objetivos. Y que esas actividades van a tener un sentido. Van a tener un sentido cada una por separado y van a tener un sentido relacionadamente, ¿no? Una con otra. Y así se va formando una dinámica, una lógica de las actividades, de la concreción de cada actividad, según los objetivos que tenemos. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto, no? ¿Cómo hacemos este ordenamiento de actividades? ¿Cómo hacemos esta planificación? Es una parte muy importante atender a esto porque la planificación es, como dije hace un rato, lo que le da vida al proyecto. ¿Qué me refiero con esto? A que ustedes ya vienen pensando qué les gustaría hacer, sobre qué tema quisieran trabajar, qué les gustaría lograr. Pero ahora tienen que hacer existir ese proyecto. ¿Y cómo existe el proyecto? Con estas actividades. Por eso es tan importante definir qué actividades y qué sentido tiene cada una de esas actividades, ¿no? Algunas ayudas, algunos tips que podemos mencionar para planificar, para llegar a esos objetivos mediante actividades, para organizar esas actividades, sin tener que modificarlas o tratando de achicar las posibilidades de que salgan, de que hayan desajustes, de que hayan errores graves que nos retarden el trabajo. Tenemos un par de recomendaciones en este caminito de la planificación. Una de ellas es tener la información recopilada, que es lo último que ustedes hicieron. ¿Se acuerdan con la actividad anterior, con la actividad número 3? Se trataba de recopilación de información. Una vez que ustedes ya tienen esa información, que es la base para su proyecto, van a ir definiendo las tareas. Es un trabajo de reflexión, de pensar, de imaginación también, es un trabajo estratégico. Y se trata de definir qué tareas vamos a llevar a cabo para el proyecto. Entonces indicar de una manera concreta y precisa, primero esto, después esto, todas las actividades necesarias para realizar el proyecto, ¿no? Y tener en cuenta en esas actividades qué puede llegar a salir mal para tratar de evitar o achicar las posibilidades de que salgan mal, de evitar la mayor cantidad de riesgos. Luego de definir qué tareas necesitamos hacer, vamos a secuenciarlas, vamos a empezar a ordenarlas. Bueno, de todas estas actividades que sí o sí necesitamos hacer para nuestro proyecto, primero vamos a poner esta. Después vamos a poner tal otra. Después estas dos. Después, al último vamos a poner esta. Es decir, le vamos otorgando un orden, ¿no? Primero esta para después poder hacer esta, porque si no se hace esta no se puede hacer. Después estas dos al medio, porque pueden ir juntas, o estas dos al final, que pueden ir simultáneamente. Esta sí o sí al final. Vamos buscando una lógica entre las actividades y las vamos priorizando, ¿no? Para cada una de esas actividades que hemos ordenado, que hemos secuenciado, es decir, le hemos dado una secuencia, primero esto, después esto, vamos a establecer el tiempo para cada una de esas actividades, ¿no? De tal fecha a tal fecha, esto. O en 2 semanas, sí o sí esto. O esta empieza en esta etapa y después termina en esta, ¿no? Ir buscando periodos de tiempo más o menos concretos para darle a cada una de esas actividades, para que podamos ubicarnos, ¿no? De cómo vamos a diseñar ese proyecto, qué tiempo le vamos a dar. Y luego, una vez que tenemos hecho todo eso, vamos a ver quién se va a encargar de cada una de esas tareas, porque los proyectos grupales, sí o sí,
tienen que ser colaborativos, colectivos, porque como se darán cuenta es imposible hacer un proyecto con tantas actividades que recaigan en una sola persona. Entonces, por ejemplo, vos que tenés más conocimiento en informática, te vas a encargar de hacer las planillas de Excel para recolectar información. Vos, que sos profesora de danza, te vas a encargar de la parte de sistematizar los datos y de ordenar toda la información relacionada al proyecto de danza, por ejemplo, ¿no? Vamos asignando tareas y actividades a cada miembro del grupo, y esto conlleva una responsabilidad para con esas tareas, ¿no? Para lograr hacerlas en ese tiempo que han acordado, de la mejor manera posible, evitando los riesgos y siendo responsable de la tarea que le tocó a cada quien. Esta planificación con estos pasos, más técnicamente tiene el nombre de programación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre planificación y programación? Casi ninguna, solo que la programación, cuando hablamos de programación, entra esta cuestión más organizativa de los tiempos y de plasmar esos tiempos que vamos a usar con herramientas que pueden ser gráficos o cuadros, ¿no? Entonces, en el proceso de planificar, programamos como programamos el microondas, como programamos la alarma para despertarnos el otro día, y como programamos la máquina de pan. Es decir, programamos las actividades. De tal fecha a tal fecha, esto. De tal fecha a tal fecha, esto. De tal plazo a tal plazo, esto. En 2 semanas, no importa cuándo, hay que tener listo esto. Y eso, como dice ahí, permite analizar la factibilidad, es decir, ver cuán posible es. Che, tenemos todas estas actividades, y este proyecto tiene que desarrollarse en 1 año. Ustedes dicen que llegamos, no sé, deberíamos ver, bueno, entonces, este le podemos dar 1 mes, a esta 5 meses, a esta 2 semanas nomás, a esta otra actividad la descartemos, porque no es esencial, ¿no? Todas esas cosas se van viendo en la programación y se van plasmando de manera organizada en algún gráfico o en algún cuadro, ¿no? Que nos permita tener una visión más firme, más clara de cómo vamos a trabajar. En la actividad ustedes van a tener un cuadro de ejemplo para rellenar que va a corresponder a la etapa de programación. Otro punto importante de esto es la parte de los recursos. Si se dan cuenta y vuelven a ese primer video sobre proyectos integrales, se van a dar cuenta que todo esto que venimos realizando ya está dicho. Ustedes ya están trabajando, ya han hecho un montón de cosas que ahora se van a volcar en la planificación. Entonces yo, para refrescarles un poco la memoria, les copio esta diapositiva que apareció en el primer video, que tiene que ver con los recursos, que también es una parte importante de la planificación. Ver con qué recursos contamos, porque si no tenemos recursos, ni tampoco los podemos conseguir, quizás hay que hacer modificaciones fuertes al proyecto. Entonces siempre está bueno ver quiénes van a realizar y con qué se va a realizar el proyecto, ¿no? Vamos a refrescar un poco la memoria. Hay diferentes tipos de recursos. Acá indicamos 4. Hay recursos humanos, hay recursos materiales, hay recursos técnicos y financieros, es decir, el dinero, ¿no? Que vamos a necesitar para concretar algo. Es necesario tener en cuenta las cosas, los recursos con los que contamos para saber cómo nos podemos mover, hasta dónde nos podemos mover, qué hace falta conseguir, si hay que planificar en relación a lo que sí o sí necesitamos conseguir, ¿no? Todo eso son recursos que tenemos que tener, que manejar, que saber con qué contamos. Por último, la planificación en un proyecto
tiene un factor fundamental que es el factor grupal, ¿no? Los proyectos grupales exigen planificaciones grupales. Como decíamos recién, parte de la planificación es la asignación de roles y de responsabilidades, y es importante atender a cómo esas responsabilidades están unidas. No es que se asignan actividades con responsabilidades y nos vemos. No, esas responsabilidades están interconectadas, dependen la una de la otra, porque las actividades dependen la una de la otra para que el proyecto se realice. Entonces es importante tener en cuenta que nuestra responsabilidad se conecta con la responsabilidad de la otra persona. Y si alguien no asume esa responsabilidad o ese rol o esa tarea, seguramente va a influir en la concreción de las otras tareas que tienen las otras personas. Un ejemplo muy simple que yo les pongo ahí es cuando pensemos en cuando se filma una película. En una escena de una película, vos tenés acá un micrófono manejado por el sonidista, acá una cámara manejada por un camarógrafo o camarógrafa. Atrás, alguien que está dirigiendo esa película, viendo si va funcionando todo. Y las personas que están actuando en una escena en la selva, tienen ropa acorde a esa escena, porque hay una vestuarista o un vestuarista que está poniendo una ropa en particular. Si alguno de esos elementos no está, porque quien era vestuarista decidió que, bueno, no era importante, los actores de la escena no van a tener el vestuario apropiado. ¿Y eso en qué va a influir? En que no tenga sentido para el director esa escena. Y eso va a influir en que el camarógrafo no pueda filmar porque no funciona la escena y que el sonidista ni siquiera tenga que estar porque no funciona nada del otro. Entonces es muy importante tener en cuenta esta interdependencia y el sentido de compromiso, ¿no? El sentido de compromiso grupal, que es lo que venimos charlando un montón para todas las actividades que vienen siendo grupales. Entender que el trabajo en grupo es fundamental y el trabajo colaborativo con compromiso de cada responsabilidad es fundamental. Y además es mucho mejor, porque mientras más colaborativo es, más creativo se vuelve todo, ¿no? Más fácil es resolver las cosas. Entonces, dejarles con este último mensaje de que es necesario, de que es fundamental la distribución de esas tareas de manera responsable, comprometida, con compañerismo hacia el resto del grupo. Y yo les aseguro que así los proyectos hermosos que están ideando van a salir espectaculares. En la plataforma, en la actividad, están los plazos para estas planificaciones, pero no quería dejar de ampliar un poquito lo que significa, lo que implica esta planificación. Ustedes ya tienen conocimientos informales que los hemos trabajado y donde ya han puesto en práctica planificaciones. Ahora les damos un contenido un poquito más teórico, pero ustedes ya lo saben a la perfección. Así que vamos para adelante. Los felicito nuevamente a todos por los proyectos hermosos que están saliendo, y cualquier cosa, cualquier duda, ya saben que estoy a disposición para que me pregunten. Vamos a seguir encontrándonos y les mando un abrazo grande por ahora. Espero que se pongan a reflexionar entre todos sobre esta planificación y seguro van a salir cosas hermosas. Les mando un gran abrazo y vamos para adelante de vuelta con esos hermosos objetivos que han planteado. Nos vemos.